Bueno, entonces estamos en nuestra clase número 5 ya, de la unidad 3. La unidad 3 tiene que ver con circuitos eléctricos trifásicos desequilibrados, ¿no? Desequilibrados, que son los circuitos típicos, lo que existe, lo que podemos percibir en la mayor parte de los casos, ¿no? Desde los sistemas de distribución, de generación, de transporte, hasta los sistemas industriales, los edificios, etcétera. Prácticamente todo lo que tenemos en potencia, en condiciones de consumos medios o altos, son circuitos de corriente alterna trifásica, ¿no? Corriente alterna trifásica. Obviamente en los domicilios, generalmente las instalaciones son monofásicas, ¿no? Pero de todos modos estas instalaciones monofásicas derivan de circuitos trifásicos, de sistemas y redes eléctricas trifásicas. ¿Por qué? Porque la generación trifásica es la generación que se ha masificado, se ha impuesto. Habíamos en algún momento en la unidad 1 habíamos indicado las tres ventajas por las cuales ventajas, así le hemos llamado, las tres condiciones, digamos, que tienen este tipo de instalaciones alternas trifásicas. Habíamos indicado que tiene tres ventajas y por eso se ha consolidado, ¿no? El primero es el tratamiento matemático, ¿no? El segundo es su fácil transformación, ¿no? Su fácil transformación. Y el tercero, y tal vez, bueno, el más importante, es la generación. Es decir, un sistema trifásico es bastante simple conceptualmente de generarse, ¿no? El generador trifásico elemental nos puede ayudar perfectamente a entender el mecanismo electromagnético, la forma electromagnética, cómo se puede transformar y generar la energía eléctrica trifásica, ¿no? Y es el mecanismo, es el sistema que más se ha consolidado, mayoritariamente se ha consolidado. Entonces, los sistemas trifásicos son los que en el día a día vamos a operar, ¿no? Sea en la industria, sea en los edificios, sea en los sistemas de distribución, de transporte y también de generación. Son los sistemas trifásicos desequilibrados los que vamos a operar ya operar, mantener, diseñar, ¿no? En nuestra vida profesional. Es decir, ustedes van a estar con circuitos eléctricos trifásicos durante toda su carrera de ingeniería, ¿no? Su vida profesional de ingeniería. Porque el día a día, o sea, donde uno esté trabajando, donde uno esté realizando alguna actividad productiva, pues tendrá siempre que ver con circuitos trifásicos de corriente alterna, ¿no? Y es bueno entender estos circuitos trifásicos porque son la fuente de la energía. Es la energía, es de donde proviene la energía para cualquier uso, ¿no? Para motores, para bombas, para iluminación, para cualquier otro tipo de uso, ¿no? Electrónica, circuitos electrónicos, etcétera. Entonces, este es nuestro sistema más conocido y más difundido hoy en día. Este es nuestro capítulo 3, de eso trata. Estamos prácticamente en la parte final del capítulo 3, en la clase 5, ¿no? Nos toca hacer ejercicios hoy día. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios. ¿Tenemos alguna pregunta ahí respecto a los ejercicios? Pues lo vamos a explicar realmente hoy día, ¿no? La anterior clase los habíamos mostrado, nada más no habíamos resuelto los ejercicios. Hoy día los vamos a resolver con algún detalle para que ustedes ya puedan aplicar correctamente la teoría que hemos ido aprendiendo en las clases anteriores, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a compartir la presentación, ¿no? Antes vamos a apagar la cámara. Estoy apagando la cámara y vamos a compartir
la presentación. Estoy compartiendo la presentación. Compartir. En este momento se está compartiendo. Creo que ya está. Voy a habilitar la presentación en PowerPoint. Tenemos la presentación en PowerPoint que dice Unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados. Me dan, por favor, un retorno si estamos ya en la presentación PowerPoint, Unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados. Un retorno, por favor, si se está viendo en pantalla. Sí. Entonces, esta es nuestra Unidad 3 de circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? Como les dije, los circuitos trifásicos desequilibrados es lo que en el día a día, de una o de otra forma, los ingenieros de las áreas de electromecánica, de eléctrica, inclusive de electrónica, en el día a día van a ustedes ver, ¿no? Seguramente los de electrónica con menor impacto, pero de todos modos, toda la fuente de energía, de donde proviene la energía, de alguna u otra forma vienen de los circuitos trifásicos, y es importante entender también el comportamiento de circuitos. Entonces, los circuitos trifásicos desequilibrados pueden estar en el día a día. ¿Y qué es lo que esperábamos como hecho clave en esta unidad? Que analicen circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados utilizando medios tecnológicos, ¿no? O sea, no solamente puedan resolver circuitos, sino además que utilicen medios tecnológicos, ¿no? Ojalá todos ustedes ya se hayan motivado y están utilizando, pues, sus recursos tecnológicos. No la simple calculadora, ¿no? No la simple calculadora que suma y resta números complejos, sino un poco más allá, ¿no? Un poco más allá, y siempre hay aplicaciones que se pueden utilizar. Claro, hay que saber utilizarlas, por supuesto, ¿no? Hay que saber dónde se cargan los datos, qué datos se cargan, en qué formatos se cargan los datos, ese tipo de cosas, pero la idea es que vayan utilizando medios tecnológicos, ¿no? Sea para hacer operaciones simples de números complejos, como para simular circuitos eléctricos trifásicos, ¿no? Eso es lo que esperábamos en esta unidad. Y pasamos a nuestra clase virtual. Esta es nuestra clase virtual. Pasamos a recordar lo que hemos hecho en la unidad 4, ¿no? En la unidad 4, perdón, en la clase 4, hemos introducido, como todas las clases, tenemos la introducción, la unidad 3, tenemos lo que hemos desarrollado en la unidad, hemos anunciado lo que se iba a desarrollar en la clase 4 de la unidad 3. Hemos recordado también lo que habíamos hecho en la clase anterior, en la clase 3, ¿no? Hemos recordado. Luego ya hemos empezado a resolver los circuitos teóricamente, ¿no? Resolver los diferentes tipos de circuitos trifásicos. Habíamos dicho que existen 6 tipos de circuitos trifásicos, y de estos 6 ya habíamos desarrollado hasta la clase 3, habíamos desarrollado y habíamos aprendido a resolver 2 tipos. El 4, el 5, el 6, el 3, el 4, el 5, el 6, lo hicimos en la anterior clase, en la clase 4. Y aquí están los diferentes circuitos, los circuitos, el caso C, D, E, F, y su solución, ¿no? Y cómo hemos ido resolviendo, cómo hemos ido aprendiendo los diferentes casos, ¿no? Tal cual lo que se generó, la documentación que se generó en la clase 4. También todo este material está publicado, pues, en el Classroom, ¿no? En la clase está publicado este material y ustedes pueden acceder en extenso, ¿no? Muy bien. Al final de la clase 4, ¿qué habíamos aprendido? Fíjense, teníamos una carita feliz con los diferentes circuitos que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a resolver circuitos delta, desequilibrados, trifásicos, ¿sí? Hemos aprendido a resolver circuitos estrella, carga en estrella, sistema de 3 conductores, fase 1, fase 2, fase 3. Hemos aprendido a resolver circuitos en paralelo delta estrella. Hemos aprendido a resolver circuitos estrella, carga estrella, pero de 4 conductores, es decir, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. 4 conductores. Hemos aprendido a resolver circuitos de estrella, carga en estrella, fuente de generación estrella y línea de transporte con impedancias no despreciables, ¿cierto? Con impedancia no despreciable.
en la línea 1 de la fase 1, en la línea de la fase 2, en la línea de la fase 3. Y la impedancia, por supuesto, del conductor neutro. Este es el circuito más típico y más aplicado, ¿no? El circuito más aplicado. Los otros son como que una simplificación de este circuito para tramos más cortos, ¿no? Para tramos donde se ha perdido el neutro, ¿no? Aquí se ha perdido el neutro, ¿sí? Acá tenemos, bueno, otro tipo de circuitos donde la carga tenemos conectada en delta y en estrella, pero el sistema es de 3 hilos, ¿no? Es decir, también se puede haber perdido el neutro, o definitivamente no existe el neutro, también existen circuitos delta, ¿no? Como puente. Hay transformadores delta en los sistemas de distribución también. Y así tenemos todos los circuitos, hemos aprendido a resolver. Hemos aprendido también a resolver este tipo de circuitos, carga en delta y fuente de generación en estrella, ¿sí? Si la estrella de generación tiene neutro, no se utiliza, por lo tanto, no se representa en el gráfico. Y esto es lo que sabemos hacer, esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Esto es fundamental esta lámina y recordar cada uno de estos circuitos. Yo les decía que en la medida que ustedes cualquier circuito trifásico que tuvieran para resolver, para calcular o para diseñar, en la medida que ustedes logren asociar ese circuito a uno de estos esquemas, a uno de estos tipos de circuitos trifásicos desequilibrados, en la medida que ustedes tengan la capacidad, la habilidad para lograr identificar uno de estos tipos de circuitos en los circuitos reales, entonces, en la medida que tengan esa capacidad, ustedes, si la adquieren, pueden resolver cualquier tipo de circuito trifásico desequilibrado, cualquier tipo, ¿no? Pero lo importante es lograr concebir este tipo de circuito. Y luego la solución ya es conocida, ya hemos desarrollado, están las fórmulas, están cómo hemos deducido, qué tensión requerimos aquí. Requerimos tensión de línea, aquí requerimos tensión fase neutro, si queremos preservar la tensión de fase neutro desplazado, ¿no? Neutro desplazado, si queremos preservar la información necesitamos tensión fase neutro. Si convertimos a delta, no requerimos la tensión fase neutro, requerimos solamente tensiones de línea, como en el caso A, pero ocurre que este circuito, al convertir a delta, es una conversión matemática y no nos permite apreciar lo que efectivamente va a suceder en la carga, ¿no? No nos permite apreciar al convertir a un circuito delta. Sí, nos permite calcular hacia la fuente, las corrientes que van a circular de la fuente, la potencia que tiene que alimentar la fuente hacia la carga, pero no vamos a poder ver qué es lo que pasa dentro de la carga, ¿no? Al convertir a delta, ¿no? Este otro caso es un circuito delta y un circuito estrella que está en paralelo. Para resolver, bueno, hay que convertir uno de ellos. Hemos aprendido a convertir el delta a estrella o la estrella a delta. ¿Qué es mejor? ¿Cuál de los dos es mejor? Es mejor convertir la estrella a delta, de manera de tener dos deltas en paralelo. Se calculan los paralelos y con eso encontramos un delta equivalente. Ese delta equivalente nos va a permitir calcular las corrientes en la línea y todos los parámetros eléctricos que se requieran. Este es otro tipo de circuito donde tenemos una carga en estrella, pero conectada con neutro a la fuente, ¿no? En este caso, la tensión que recibe la impedancia de la carga, que estoy señalando con la manito, esta carga recibe una tensión fase neutro, ¿sí? Entonces, la información que requiero es fase neutro. En este otro caso, tengo la tensión fase neutro en la fuente, tengo una impedancia en la línea, tengo impedancia de la carga y tengo un neutro con una impedancia también. Aquí no es posible aplicar ni tensión de fase ni tensión de línea a la carga, porque la carga no recibe tensión ni tensión fase neutro ni tensión de línea. No nos sirve ni una ni la otra. En este caso lo que aplicamos es el método de las mallas, ¿no? Mallas.
identificamos 3 mallas y hemos logrado deducir la ecuación de cómo se calcularía la corriente de neutro, ¿sí? Y al calcular la corriente de neutro, pues eso ya va a permitir calcular las caídas de tensión y también la tensión de caída en la carga, ¿no? La tensión que cae en la carga. Por lo tanto, se resuelve también el circuito de esa forma, ¿no? Y este otro es más sencillo, es convertir esta delta, esta carga en delta a estrella, encontrar la serie de la impedancia de la línea más la carga convertida en estrella, en la fase correspondiente, por supuesto, y volver un circuito estrella, ¿sí? El circuito estrella nuevamente lo puedo convertir a delta y puedo calcular las corrientes en la línea, ¿no? Esos son los 6 tipos de circuitos que, como les dije, es importante entender cómo se representan, qué representan cada una de las informaciones que tenemos en estos tipos de circuitos, y una vez identificado el tipo de circuitos, pues aplicar las ecuaciones que hemos deducido, pero no como fórmulas imaginarias, sino como fórmulas que hemos deducido, hemos entendido de qué se trata y cómo se trata. Si son tensiones de línea, tensiones de fase, a eso me refiero. Muy bien, hoy día, 26 de junio, tenemos la clase 5, ¿no? De ejercicios, como dice acá, como estamos indicando acá en la pantalla, ¿no? En esta lámina, decimos hoy, 26 de junio, tenemos la clase 5, ejercicios. Muy bien, acá están los ejercicios, este es uno de ellos. Es una carga, la vamos a agrandar. Es una carga, ¿sí? Conectada en delta. Delta, desequilibrada. ¿Por qué es desequilibrada? Porque entre A y C, la impedancia es 10 ohmios. Entre A y B, la impedancia es 3 menos J, 4 ohmios. Y la impedancia entre B y C es 1 más J, 2 ohmios. Por lo tanto, es un circuito totalmente desequilibrado. Circuito desequilibrado, ¿no? Y este circuito desequilibrado ¿cómo se puede resolver, no? ¿Qué otra información tengo? Tengo los voltajes de línea, ¿no? Tanto en módulo como en ángulo, ¿sí? Sistema equilibrado de tensiones, sistema desequilibrado en la carga, es un circuito desequilibrado y esto se asemeja al caso A. Es el caso A, no el caso A que tenemos de circuito tipo. Y bueno, la solución ya la habíamos visto. Se trata de aplicar las tensiones de línea en la carga, en cada fase de la carga, y luego calcular por Kirchhoff, calcular las corrientes en las líneas, ¿no? En la línea de transporte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paso 1, triángulo de tensiones. Triángulo de tensiones, fíjense, dice, vamos a soltar ahora la pantalla completa. ¿Qué es lo que dice? Dice, tensión de línea, BA', BA', tensión de línea, es 110 voltios, 0 grados. BA', B', en el sentido de A', es igual a 110, 0 grados, correcto. Mi plano, este plano es el plano XY de las tensiones. El triángulo de tensiones está en el plano XY. Es decir, para tenerlo claro, aquí voy a dibujar el plano XY. Entonces, no, vamos a hacer una cosa un poquito mejor. Ya, celeste. Este es el plano XY.
Este es el X. Y este ahí está, el Y, ¿sí? Plano XY, ¿sí? Plano XY, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve que si yo traslado el vector A', B', traslado al origen, entonces tiene un valor, un módulo y un ángulo 0. Y aquí está, ¿no? Módulo y ángulo 0. B', 110, 0 grados. Está a 0 grados, ¿no? BS', es 110 menos 120. BC', 110 menos 120. Entonces, 110, si lo traslado aquí, va a ser 110 menos 120. ¿Sí? Menos 120. Y el otro es 110, 120. ¿Sí? Por lo tanto, el triángulo de tensiones es el que se está mostrando en la pantalla. No hay otra forma. El triángulo de tensiones, eso es importante entenderlo, el triángulo de tensiones es el que se ha dibujado. 1, 2, 3. Uy, ya, 3. Aunque está medio feo. 1, voy a tratar de mejorar el gráfico. Ahí está. ¿No? Entonces ese es el triángulo de tensiones de línea. Este es A', este es B', y este es C'. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que este es el triángulo de tensiones? Por los datos que tengo acá. Estos datos de tensión BA', B', BC', A', B', C', son coherentes en el plano XY y por eso el vector de tensiones es el que estoy mostrando en la pantalla. Eso es clave. En este caso ha sido fácil dibujar porque el dato ya existe, ¿sí? El dato de tensión de línea existe, por lo tanto es bastante fácil, es solamente graficar en el plano XY y con eso obtengo el triángulo de tensiones. Muy bien, el paso 2, una vez que estoy contando, ya cuento con la información del triángulo de tensiones, ¿sí? Y gráficamente estoy entendiendo cómo están esas tensiones, entonces puedo empezar a calcular, ¿no? La corriente IAB, y de A a B, ¿sí? Y de A a B, en ese sentido es la tensión BA', B', BA', B' o BAB, que es lo mismo, dividido entre la impedancia. Aquí está. BAB es BA', B' sobre la impedancia. Y eso es igual a 13.2 más J 17.6, ¿no? ¿Cuánto vale BA', B'? Aquí está el dato, 110, 0 grados. ¿Cuánto vale ZAB? ZAB, vale 3 menos J4. 3 menos J4 en el denominador. Resultado, corriente IAB, 13.2 más J 17.6 amperios. Lo mismo puedo hacer en la fase BC de la carga. BC, en el tramo BC de la carga, puedo conocer la tensión B', B'C, B'C, ¿sí? Dividiéndola entre la impedancia, 1 más J2, va a dar 27.1 más J.41.1 amperios. Entonces, esa es la forma como se calculan las corrientes que están dentro de la estrella.
perdón, dentro del delta, dentro del triángulo, ¿sí? En el sentido que está en la pantalla, en el sentido de la flecha de las corrientes que está en la pantalla. ¿Cómo calculo la corriente de línea? La corriente de línea es IA', IA' es igual IAB menos ICA. IAB, la corriente que sale, menos la corriente que entra, ICA. IA' es igual a IAB, que sale, menos la corriente que entra. ¿Sí? Y ahí está, 32.9, ángulo 55.4 grados, ¿cierto? Los valores de las corrientes ya están calculados acá y esta es una operación ya de resta de números complejos, ¿sí? Y su conversión a la forma polar y tengo que la corriente IA', la corriente IA' es 32.9 amperios en módulo. La corriente IB', va a ser 27.3 ángulo 59.3 amperios, en módulo 27.3. La corriente IC', este tramo, va a ser igual a ICA menos IBC. ICA que sale menos IBC que entra, ¿sí? Estoy diciendo Kirchhoff, ¿no? Sumatoria de corrientes que entran igual a sumatorias de corrientes que salen y estoy despejando la corriente que me interesa y que desconozco. Por lo tanto, tengo ya calculadas las corrientes, ¿no? Las corrientes de línea. Una cosa interesante, estas corrientes de línea, ¿sí? Estas corrientes de línea son desequilibradas, ¿no? Fíjense cómo voy a ver que están desequilibradas. Las voy a representar en el plano XY. Las voy a representar en el plano XY. Si este es el plano XY, es el X. Es el plano XY, ¿cierto? El X, Y. Ahora veamos cómo están desequilibradas las corrientes, el sistema de corrientes. Voy a representar las corrientes. Digamos, la corriente la vamos a hacer con un marcador amarillo. La corriente A, ¿sí? Es 32.9, 33 prácticamente, 55, 27 y 60. Entonces yo le voy a indicar que, y 55 grados. Entonces 55 grados está más o menos acá. Entonces una, más o menos así, ¿sí? Esa sería la corriente IA'. ¿Cuál es la corriente IB'? IB', ¿sí? IB' va a ser 27.3 y 59. El ángulo muy parecido y 27. Entonces lo voy a dibujar con otro color para tener la diferencia, ¿no? Acá está. Ahí está, ¿no? Nos ha salido mal. Marcador. Ya. Entonces, esta es la corriente IB, B', tiene 27 y 59. Si lo dibujo a escala, me va a dar más o menos, me va a dar aquí. ¿Sí? Esa va a ser la corriente IB'. La corriente IC', va a ser 60, el doble prácticamente en módulo que las otras dos, pero a 122 negativo. Menos 90, menos 120, menos 122, más o menos hacia abajo, ¿no? Y grande. Entonces, a esta la voy a poner de color, digamos, se va a ver muy fea el rojo, voy a hacerlo el naranja, listo. Esta va a estar a menos 120, menos 122 y va a ser bastante grande, ¿no?
más o menos así, ¿no? Entonces, fíjense, este sistema de tres corrientes de línea que están pasando por la carga. La IC', la IA', A y la IC', color, la IB', color verde. Ahí está. IB', ¿cierto? Entonces, fíjense que este sistema de tensiones de la fuente, el sistema de tensiones de la fuente, es totalmente desequilibrado, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Por el plano XY. Fíjense, el plano XY me está mostrando que tengo un sistema totalmente desequilibrado, tanto en módulo como en ángulo, ¿no? Estos están prácticamente juntos y aquí están desfasados, ¿no? Entonces, es un sistema totalmente desequilibrado, tanto en módulo como en ángulo, en las tres fases, totalmente desequilibrado. ¿Por qué se da el hecho de que esté totalmente desequilibrado? ¿Por qué se da? Porque las cargas, vamos a ver en este momento, este es, ¿no? El sistema totalmente desequilibrado, plano XY, ¿sí? Este sistema desequilibrado, ¿por qué se da? Se da porque las cargas, 10 amperios, 3 menos J4, 4 ohmios, 1 más J2, son totalmente desequilibradas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos provoca, pues, un sistema de tensiones totalmente desequilibrado también en la fuente, ¿no? Es decir, que el generador en la fase A, va a tener que producir esta corriente en amarillo, ¿sí? La corriente en verde va a producir la fase B del generador. Y la gran corriente va a producir la fase C del generador. Por lo tanto, el generador va a trabajar también totalmente desequilibrado, ¿no? Como fuente. Muy bien, entonces esa es la solución del caso A. Ese es un caso que tenemos, lo hemos detallado para entenderlo de la mejor forma posible, para que ustedes lo puedan percibir, no solamente como un ejercicio para encontrar un número, ¿no? Sino ese número tiene un significado. Cada uno de estos valores en módulo y ángulo tiene un significado, tiene una interpretación, tiene una representación en el gráfico. Este es otro caso que hemos ya conversado. ¿Me dan un retorno, por favor, si estamos en línea? Sí, todo bien. Ah, qué bueno, gracias. Entonces, este es el ejercicio, otro tipo de circuito, y en este caso es un circuito estrella, ¿sí? Pero no tiene neutro. Es un sistema de 1, 2, 3 fases, pero sin neutro. 3 hilos, 1, 2, 3 hilos. Muy bien, ¿qué ha pasado con el neutro? Como les dije, se puede haber roto, se ha sulfatado la grampa, ha habido un accidente, no sabemos, ¿no? Bueno, no existe el neutro, eléctricamente no existe. Entonces la carga se va a comportar como una carga en estrella y con valores desequilibrados. Esta carga va a demandar corriente de la fuente, que también va a ser desequilibrada, ¿no? Las corrientes van a ser desequilibradas. Vamos a agrandar para mostrar el gráfico, ¿no? Acá está. Este es el ejercicio, ¿no? Tenemos un sistema de fuente de 3 fases, 3 hilos. Y tenemos una carga en estrella, sin neutro, sin conexión de neutro. ¿Cuánto vale una impedancia? La fase A, en la fase A de la carga vale 10 ohmios, en la fase B vale 6 menos J, 8 ohmios, en la fase C vale 4 más J3 ohmios. Por lo tanto, también es un circuito totalmente desequilibrado, ¿no? Totalmente desequilibrado. ¿Cómo podemos resolver esto? Habíamos indicado que tenemos dos formas de resolver, ¿no? Una de ellas es convertir
la carga en estrella a delta, ¿sí? Ese era un camino. Y el otro camino, que va a ser el caso B, es resolver con el método de la tensión de desplazamiento del neutro. Por ambos caminos, por ambas formas de resolver, las corrientes de línea tienen que ser iguales, ¿sí? Las corrientes de línea tienen que ser iguales. Por cualquiera de las dos formas que se resuelva, las corrientes de línea tienen que ser exactamente iguales. ¿Qué datos adicionalmente tengo? Tenemos la tensión, que está. Vamos a habilitar el puntero. Aquí está la tensión BA'(B), 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 ¿sí? Tenemos que es 220 voltios, 90 grados, ¿sí? Y nos dan la secuencia. La secuencia es BAB, BCA, BBC. Y además los datos de la carga, ¿no? De la impedancia de la carga. Y ya los hemos indicado y están aquí también reflejados también en números grandes. ¿Cómo resuelvo esto? Lo mismo. Paso 1, triángulo de tensiones y secuencia de fases. Paso 1, triángulo de tensiones. Es lo primero que tengo que construir. Luego ya voy a ir resolviendo el circuito por cualquiera de los dos métodos, pero necesito el triángulo de tensiones. Para eso tengo la tensión de línea, que es 220 90 grados, la tensión BA'(B). Por lo tanto, en el plano XY, A' estaría acá, B' está acá, y la tensión es 220 90 grados. 220 90 grados, BAB, BA'(B), BA'(B), 220 90 grados, ¿sí? ¿Dónde está C? Puede estar acá o puede estar acá. Puede estar hacia la derecha, como está mostrando el láser en la pantalla, como puede ser a la izquierda, como está mostrando también el láser. De manera que forme un triángulo equilátero. ¿Sí? Equilátero. Muy bien. ¿A dónde está C? Eso nos va a decir la secuencia. Voy a asumir de que está C como en el gráfico. Entonces, si ya tengo BA'(B), B, C', A', C', A', va a ser esta. Y esta va a ser B, B', C', B', C', B, A', B, C', A'. ¿Sí? Entonces, con esto, yo puedo graficar, trasladar cada uno de estos vectores al plano XY, como se muestra aquí en la pantalla, y puedo establecer la secuencia. Traslado, puedo hacer, vamos a intentar hacerlo más grande. Traslado, fíjense con la manito estoy indicando, traslado el vector BA', lo traslado, BA', acá, al plano XY. Queda como está representado en el plano XY. Traslado B', C', ¿sí? B', C', traslado acá y este va a quedar aquí. Y finalmente traslado C' A'. Traslado el vector y me queda acá. Por lo tanto, este es el triángulo de tensiones. Este triángulo de tensiones va a representar exactamente BA', BC', A', B', C', ¿sí? Este es el triángulo de tensiones y ese triángulo de tensiones es este. Perdón, esta es la secuencia nos define el triángulo de tensiones y este triángulo de tensiones en el plano XY nos vuelve, una vez que identificado cuál es cuál, nos vuelve a representar el sistema de secuencia de fases, que es el ejercicio, el dato, ¿no? Entonces, acá es importantísimo entender lo que es la secuencia de fases y cómo esta secuencia de fases se representa en el plano XY y cómo a partir de ahí se puede construir el triángulo de tensiones en base a la secuencia de fases, ¿no? Y al dato inicial, que sí se requiere, que es la tensión de referencia, ¿no? Convertir la carga de triángulo, la carga de estrella a triángulo, ¿sí? Hemos ya deducido sus fórmulas, ¿no? Sus ecuaciones, aquí están, ZA, ZB, ZC. ¿Cuánto vale ZA? Vale Z1, Z2, más Z2, Z3, más Z1, Z3 sobre Z3. Entonces, ¿cuánto vale ZA? Pues vale este
Z1, Z2, Z1 por Z2, más Z2 por Z3, más Z1 por Z3, ¿sí? Dividido entre lo opuesto, que es Z3. Esto en el triángulo acá, ¿cuánto vale ZA? ZA es esta. ¿Cuánto vale? Pues vale este por este, más este por este, más este por este, dividido entre lo opuesto, que sería este, ¿sí? Con eso yo construyo ZA, ZB, ZC, ZA, ZB y ZC, ¿sí? He construido ZA, ZB, ZC, ZA, ZB, ZC. Esta es una forma matemática de resolver un circuito, es lo que habíamos dicho, ¿no? No preserva la identidad si el objetivo es calcular la fuente, es calcular las corrientes en la fuente. Si yo tengo las impedancias en la carga en delta equivalente, como tengo aquí en la pantalla, entonces me vuelvo al caso 1, al caso anterior, y a esa metodología de cálculo, y pues con esa metodología de cálculo directamente puedo calcular las corrientes que están IA, IBC, IAB, ICA, ¿cierto? En el sentido de la flecha que estoy eligiendo aquí en la pantalla, ¿sí? Y eso me permite calcular IA, IAB, IBC, ICA, ¿sí? Dentro la estrella equivalente. A partir de ahí puedo hacer Kirchhoff en estos nodos y puedo calcular IA' A, IC', y B', que están acá, 19.85, 130 grados, IA', IA', esta va a ser 19 amperios, 19,85 amperios, 130 grados. Y B' va a ser 14.5 y menos 98.8 grados. Y C' va a ser 15 y menos 3.2 grados. ¿Sí? Y C'. Entonces, IA' 19.85 amperios y B', 14.5 y C', 15.4. Si graficamos este sistema de tensiones, perdón, de corrientes de línea, son también totalmente desequilibradas, ¿no? Totalmente desequilibradas. Resultado, por supuesto, de la carga en estrella, de los datos de la carga en estrella, también totalmente desequilibrados, ¿no? La impedancia es totalmente desequilibrada. Esa es la forma de resolver. Ahí está la solución. Obviamente ustedes van a volver a calcular de manera detenida, ¿sí? Y bueno, pues van a reproducir estos valores que estamos mostrando, ¿no? Si tiene alguna diferencia, vuelvan a hacer con calma, vuelvan a considerar los ángulos, la secuencia de fases, etcétera, y van a encontrar los resultados que estamos mostrando en pantalla. El ejercicio 2B, es decir, el mismo ejercicio 2 con carga en estrella, desequilibrada, la misma, vamos a resolver este circuito de carga desequilibrada, totalmente desequilibrada, conectada en estrella. Vamos a resolver el circuito, pero preservando la identidad del neutro desplazado eléctricamente, ¿no? Vamos a preservar esa identidad. En este caso vamos a usar el método de desplazamiento del neutro. Lo mismo, siempre el primer paso, siempre va a ser, paso 1, elaborar el triángulo de tensión, siempre. Y verificar que la secuencia de fases que hemos definido, que hemos identificado, que hemos calculado, que hemos determinado, esa represente esos vectores, perdón, que hemos determinado, calculado de la tensión de fuente, tiene que representar la secuencia. Eso es importantísimo, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el 2A, pero lo volvemos a reiterar. Triángulo de tensiones, su representación en el plano XY, nos va a llevar a definir exactamente cuántos valen las tensiones BA', B, BA', B, BC', y BC', ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí está.
B', 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 220, 90 grados. BC', A', 220, menos 30. Y B', C', 220, 210. Las fuentes, la tensión y las tensiones en la fuente, vamos a asumir siempre que están equilibradas, simétricamente equilibradas. ¿Ya? Ahora, para el método de cálculo de la tensión de desplazamiento del neutro, cuya ecuación estamos mostrando acá en el paso 3, se requieren no las tensiones de línea, sino las tensiones de fase. Tensiones de fase. ¿Cuáles son las tensiones de fase? Pues son las tensiones que están dentro del triángulo BA'N, B'N y BC'N. O si ustedes quieren, BA', BB', BC'. BA', B', BC'. La relación entre la tensión de línea y tensión de fase en sistemas trifásicos es raíz de 3. 120, 127, 127, 127, 127, como módulos de las tensiones de línea, perdón, de fase. El ángulo C', 0. B', menos 120. ¿Sí? Y A', 120. ¿Sí? 0 grados, menos 120, 120. ¿No? Y aquí están las tensiones de fase. Si yo tengo las tensiones de fase, tengo BAN, que es esta, ¿sí? Porque es la misma tensión que en el triángulo que hemos considerado, en el triángulo de desplazamiento del neutro, hemos considerado la tensión nominal BAN, ¿sí? Esa tensión BAN viene de la fuente. Esa vale, porque está acá, 127, 120, 127 menos 120, 127, 0. BAN es 127, 120. 127 voltios, 127 grados. 127 voltios, 120 grados por YA. ¿Qué es YA? Es la inversa, es la impedancia inversa de 10 ohmios. O sea, 1 sobre 10 sería la impedancia YA, la admitancia YA. Más BBN por YB. YB es el inverso de ZB. Más el voltaje C, ¿sí? Este voltaje C, 127, 0 grados, por YC. C es 1 sobre ZC, que es 4 más J3 invertido, ¿cierto? Reemplazo todo esto, denominador YA, YB y YC, sumados, y encuentro la tensión de desplazamiento del neutro. La tensión de desplazamiento del neutro es menos 76.7 y 32 de ángulo, ¿sí? El paso 4, tensión en la carga. Una vez que conozco la tensión de desplazamiento del neutro, cuánto se ha desplazado el neutro, en función de las ecuaciones que he deducido en este método, puedo calcular las tensiones B a O, que eso es el punto de desplazamiento del neutro, ¿sí? Es el punto de desplazamiento al cual se ha desplazado el neutro. Es la tensión real que recibe la carga BAO, BBO y BCO, en la fase A, en la fase B, en la fase C. Esa tensión, 198, 130 grados, 145, menos 155, 75, 33. Acá yo ya puedo ver qué tensiones está recibiendo la carga. También veo que es un sistema desequilibrado. La tensión en la carga debería recibir, fase neutro debería recibir 127 voltios, ¿sí? Si el neutro si no hubiera un desplazamiento del neutro. Como hay desplazamiento del neutro, en lugar de recibir 127 voltios, ¿no? En la fase A está recibiendo la carga 198 voltios. La fase B está recibiendo 145 voltios. Y la fase C, 75 voltios. Si este sistema es de 120 voltios, 127 voltios, entonces la fase A, probablemente esta fase A se quema, ¿no? Se daña. ¿Por qué? Porque estás recibiendo una sobretensión.
una sobretensión que es de 127 a 198, ¿no? Es como unos 160 voltios a más, ¿no? A más de lo que este equipo está diseñado. 170 voltios a más, a ver, 198, 127 como 70 voltios a más, ¿no? 70 voltios a más de lo que está diseñada para soportar esta carga, esta resistencia. Entonces, probablemente se daña o se quema. La fase B va a trabajar a 145 voltios, también con sobretensión. Y la fase C va a trabajar a 75 voltios, es decir, una tensión menor de su nominal. La fase A probablemente se quema, la fase B va a trabajar con sobretensión y la fase C con subtensión, ¿sí? Y bueno, ese funcionamiento va a ser totalmente anormal de ese equipamiento, ¿no? Ese equipo que estaba diseñado para trabajar a 127 voltios, sistemas trifásico simétrico. A partir de calcular las tensiones de la carga, puedo calcular también las corrientes que circulan por la carga, ¿sí? Porque ya conozco el voltaje de la carga, ya conozco el voltaje al que está sometido la carga, el voltaje real, por lo tanto, si conozco el voltaje real dividido entre la impedancia, entre Z, ¿sí? El voltaje dividido entre Z me va a dar la corriente. La corriente en la fase A. Esa misma corriente está en la línea prima A. Entonces, A' mayor o A' es 19.8 amperios, 130 grados. De la misma forma puedo calcular las corrientes en la fase B, en la fase C de la línea, o en la fase B de la carga, y en la fase C de la carga, que es exactamente lo mismo. Entonces, con esto ya sabemos, hemos hecho el cálculo de dos tipos de circuitos, ¿no? El tipo de circuito conectado en delta y ahora el tipo de circuito conectado en estrella desequilibrada, y hemos visto los dos métodos, el método delta y el método de convertir a delta equivalente y el método de desplazamiento de neutro. Ambos nos tienen que dar exactamente el mismo valor, ¿sí? El mismo valor, ambos nos tienen que dar para las corrientes de línea, ¿sí? Y eso lo verifico en la lámina anterior. Aquí está. 19.85, 130 grados. 19.85, 130 grados, o 19.8. 14.51 menos 98. 14.5 menos 98. Y 15 y menos 3.2. 15 y menos 3.2. Listo. ¿Qué tenemos hasta acá? Bueno, tenemos resuelto los circuitos delta. Tenemos resuelto un circuito con carga en estrella desequilibrada, pero además estamos viendo que entre un método, en el caso 2A y en el caso 2B, la corriente de línea es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Tiene que ser exactamente la misma, ¿no? Cualquiera de los dos métodos, cualquiera el método del 2A o el método del 2B, nos tiene que llevar al mismo resultado como corrientes de línea, ¿sí? Eso ustedes pueden verificar, y en general los ejercicios que resuelvan pueden hacer de un método o de otro método, y pues en ambos métodos los que fueran, les va a dar el mismo resultado. Puede haber alguna pequeña diferencia de decimales, puede haber, debido a la cantidad de decimales que manejen los módulos o en los ángulos, especialmente en los ángulos pequeños, ¿no? Pero el resultado tiene que ser muy, muy parecido, ¿no? Muy similar, igual, ¿no? O muy similar. Ejercicio 3. Ejercicio 3 es una carga conectada en estrella, ¿sí? Carga conectada en estrella. Sí, es otro caso de un circuito con carga en estrella, ¿sí? Pero con otros valores de carga y otros valores de tensión, ¿no? En este caso nos están dando la tensión de línea como referencia, BBC. Construyo el triángulo de tensiones, que va a ser este triángulo que estamos mostrando en azul, ¿sí?
en base a esta secuencia, BAB, BBC, BAB, BCA, BBC, BAB, BCA, BBC. Y módulo 230. BBC va a ser módulo 230 grados, 230 voltios, perdón, 0 grados, ¿no? Este va a ser BAB y este va a ser BCA. BAB va a ser BAB, ¿sí? Va a ser igual a 230 menos 120 voltios. Grados, 230 voltios menos 120 grados. PCA va a ser trasladando al plano XY, lo trasladamos acá y va a ser 230, 120 grados. 230, 120 grados, PCA. Y BBC va a ser 230, 0 grados, ¿sí? Entonces, con el triángulo de tensiones, construyo el sistema de tensiones con la que está trabajando, sistema de tensiones simétrico equilibrado con el cual está trabajando la fuente del circuito, la fuente. Esas tensiones de la línea, tensiones de la fuente, tensiones de línea de la fuente, las puedo llevar a tensiones fase neutro, nominales, fase neutro nominal, ¿sí? Para eso, en el triángulo de tensiones, dibujo las tensiones de fase. Tensión de fase B, tensión de fase A, tensión de fase C. Traslado las tensiones al plano XY, estas tensiones en rojo, BB, la traslado acá y en el plano XY y con eso puedo determinar su módulo y su ángulo. Su módulo va a ser 230 dividido entre raíz de 3 y menos 90 para BA. ¿Sí? Para BB va a ser 230 dividido entre raíz de 3, que es igual a 132, con un ángulo de 30 grados, ¿no? Y luego BCN. Muy bien. Con esto ya sabemos, calculamos la tensión de desplazamiento del neutro con las admitancias correspondientes a la carga. Este es el valor de desplazamiento del neutro, ¿sí? Menos 89.9 voltios y 7.7 grados. Y luego al paso 4 calculo las tensiones que recibe cada fase de la carga, PAO, BBO, BCO, y luego calculo las corrientes que circulan por la carga, que son las mismas corrientes que circulan por la línea, ¿sí? Y los resultados están acá, ¿no? Ustedes pueden resolver este mismo ejercicio, pueden calcular estas corrientes de línea, pueden calcular por el método de convertir la estrella a delta, ¿sí? Y con eso calcular las corrientes de línea. Les tiene que salir un resultado prácticamente igual, o si quieren igual, con algunas pequeñas diferencias de decimales, al que estamos mostrando en la pantalla. Muy bien. Vamos a continuar con dos ejercicios más. Este sería el cuarto ejercicio y tenemos el quinto. ¿Me da un retorno si se está escuchando? ¿Aló? Sí, Inge. Ok, gracias. Deme un minuto, voy a tomar un poquito de algo caliente.
¿Ya? Bueno, estamos de retorno. Vamos a continuar con el ejercicio 4. Un retorno, por favor, si se está escuchando. Todo claro, Inge. Gracias. Muy bien. Entonces, el ejercicio 4 se trata de una carga en triángulo y una carga en estrella, ¿no? El sistema de cargas en paralelo, pero carga en delta y carga en estrella. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? ¿No? Que tiene además los datos, por supuesto, de tensión de línea, en este caso, BAB, BBC, BCA, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Y tiene las impedancias de Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3 simétrico equilibrado, tienen el mismo valor, 15 menos J, 36.8 ohmios, y la carga desequilibrada es la en triángulo. ZA vale 10 menos J, 36 ohmios, ZB vale 5 ohmios y 53.1 grados, ¿sí? Y la carga ZC es 10 ohmios. ZC, 10 ohmios. 10 ohmios, 5 menos J, 5 ángulos, 53.1 ohmios. Y ZA, 10 menos J, 36 ohmios. Los datos están acá, ¿sí? Están acá, y la secuencia y los voltajes ya a nivel de módulo y ángulo de todas las fases, ¿sí? De la tensión de la fuente. O sea, las tensiones de fuente son conocidas, son datos. La secuencia que representan esas tensiones está también acá. Las impedancias de la carga en estrellas son simétricas equilibradas del mismo valor. Las impedancias ZA, ZB y ZC de la carga en triángulo, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Pues lo que habíamos dicho es convertir la carga en estrella, convertirla a delta. Y con eso tenemos el paralelo de dos deltas, ¿no? Entonces, conversión, dice, fíjense, conversión de la carga en estrella a triángulo. Conversión de la carga en estrella a triángulo. Paralelo de las dos cargas en triángulo. Paralelo de las dos cargas, una equivalente de la estrella y otra real de la carga en delta. Esos que quedan en paralelo entre dos líneas, entre dos tensiones de línea, entre dos fases, ¿no? Está el resultado acá. ¿Sí? Este es ya el resultado. Y bueno, a partir de ahí ya conocemos el método. Es tener un circuito en delta, que corresponde al caso A, al del ejercicio 1 también que hemos hecho hoy día, al caso A del circuito tipo, ¿no? El circuito tipo, y con eso calculo las tensiones entre las tensiones de línea que están B a B, ¿sí? La tensión B a B. Esa tensión B a B está aplicándose sobre el paralelo en este tramo, ¿no? El tramo que estamos mostrando en pantalla, ¿sí? El tramo entre A' y B', el equivalente en paralelo con el real, en delta, ¿sí? Y bueno, estos valores de los equivalentes en paralelo están acá, y con eso calculo las corrientes en módulo y ángulo, y las puedo representar también en real imaginario. La corriente IAB, perdón, aquí dentro del triángulo, ¿sí? IAB, IBC dentro del triángulo, y el triángulo en paralelo, ¿no? Más, y la corriente ICA, ¿sí? Luego con eso puedo hacer Kirchhoff en los nodos y puedo calcular las corrientes de línea. IA, A', IB, B', y C, C', ¿cierto? Y los resultados están acá al lado derecho, tanto en módulo como en forma real imaginaria. Forma polar, forma rectangular. Forma polar, forma rectangular. Módulo y ángulo, real imaginario. Este es nuestro sistema de tensiones, perdón, de corrientes de línea, también totalmente desequilibrado, ¿no? Si se fijan, los módulos son totalmente distintos y los ángulos fueron parecidos en dos casos y uno de ellos desfasado totalmente.
Ese no es un sistema desequilibrado, ¿no? Este es un sistema perfectamente desequilibrado, o si quieren, totalmente desequilibrado. Muy bien. Ejercicio 5. Este es el caso más completo, ¿no? El caso más completo. Fuente con representado, por supuesto, la fuente con el generador en cada fase. Este es el generador trifásico, cuya representación en cada fase está en la pantalla. Fase A, fase B, fase C. Tiene un valor interno la impedancia, un valor interno eléctrico equivalente, la impedancia de impedancia tiene un valor de impedancia reactiva en la fase A. La fase A de la carga, perdón, del generador. Un valor muy pequeño, J02 ohmios. J02 ohmios, ¿no? La línea de la fase A tiene un valor 0,2 menos J1 ohmio. 0,2 menos J1 ohmio. Las líneas, las impedancias de la línea, habíamos dicho, normalmente son iguales en cada fase. 0,2 menos J1 ohmio. 0,2 menos J1 ohmio. Y la impedancia de la línea neutra, ¿no? Normalmente es más resistiva, ¿no? Por lo tanto, tenemos los datos de generador que está conectado en estrella, los datos de la impedancia de línea de neutro, la impedancia de línea de neutro en cada fase, y tenemos los datos de la carga que está en estrella, con neutro y con conductor neutro. También es un circuito desequilibrado debido a la carga, porque la carga 10 más J15 ohmios en la fase A, 10 menos J15 ohmios en la fase B y 10 más J15 más J5 ohmios en la fase C. Totalmente desequilibrado, ¿no? Totalmente desequilibrada la carga. Totalmente desequilibrada la carga. ¿Qué nos piden? Calcular la corriente de neutro y las caídas de tensión en la carga. Aquí en la carga, BA'N', BB'N', BC'N', y las caídas de tensión en la línea. ¿Cuánta tensión cae en la línea? Caída de tensión en la línea. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo calculo eso? Bueno, habíamos hecho el análisis de malla, ¿no? La forma de resolver es caídas de tensión en malla. Sumatoria de fuentes de tensión igual a caídas de tensión. Sumatoria de fuentes de tensión igual a caídas de tensión en cada malla. Identificamos tres mallas. Tres mallas. ¿Sí? Ahí estoy reflejando con el puntero láser, tres mallas. Y esas tres ecuaciones, sistemas de tres ecuaciones, van a tener un punto común, que es la corriente neutro. Eso ya lo hemos deducido, ¿no? En el caso 5, en el caso E, el caso tipo, ¿no? De circuito desequilibrado. Entonces, nos faltan las tensiones, los datos de tensión de línea, nos faltan que están acá abajo, ¿no? Ya son datos, ¿sí? BAN, BBN y BCN. BAN, BBN y BCN, ¿sí? Las tres tensiones están ahí. Es un sistema de 69 voltios, simétrico equilibrado, por supuesto, en fuente, menos 30 grados, menos 150 grados y 90 grados. Un sistema equilibrado de tensiones en fuente, ¿sí? La secuencia, si dibujo esto, BAN, BBN y BCN en el plano XY, la secuencia va a ser BA, BBC, BB. BA, BC, BB, ¿sí? BA, BB, BC. Muy bien.
Los datos de la línea están acá, los datos de la carga están acá. ¿Cómo resuelvo? Corriente de neutro. ¿En qué sentido? De n' a n. De n' a n. No se olviden de eso. De n' a n. N' a n. N' a n. La ecuación que he deducido, cuando deducimos en el sistema en la teoría, hemos deducido a este se llamaba n, este se llamaba n'. Entonces era n', n. O, con la denominación anterior, era n, n'. En todo caso, no interesa, no, sí interesa, pero yo lo que estoy calculando con la ecuación más adelante, de la siguiente lámina, estoy calculando, eso no hay que olvidarse, estoy calculando en este sentido. Así. Estoy calculando en ese sentido. ¿Ya? Entonces, con esa consideración que le estoy aclarando acá, ¿sí? Estoy calculando de n' a n. Aquí, n' a n. ¿Sí? N' a n. Y bueno, tiene que ver con los voltajes de fase neutro de la fuente, nominales, ¿sí? Fase neutro, sobre las impedancias de la línea más la impedancia de la carga. Impedancia de línea más impedancia de carga, impedancia de línea más impedancia de carga para la fase A, B, C. Dividido entre 1 más Zn, impedancia de neutro, más Z de la línea A, dividido, perdón, entre Z de la línea A más Z de la fase A. Zn dividido entre Z de la línea fase B más Z de la fase B. Más Z de la línea C más Z de la línea C dividido entre la Z de la línea C más Z de la carga C. ¿Sí? Estos datos están aquí atrás, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Aquí tenemos la impedancia de la línea 0,2 menos J1 de la fase A. Tenemos la impedancia de la carga 10 más J15 ohmios en la fase A, ¿sí? ZN. Y tenemos la impedancia de neutro. Todos esos datos se utilizan en el sistema, ¿no? En este cálculo de la corriente de neutro. Esa corriente de neutro va a valer 3 amperios en módulo y menos 33,72 grados, ¿sí? Ese es el valor de la corriente IN'. Malla 1, malla 2, malla 3. En las ecuaciones de la malla, ¿sí? Que hemos deducido también en clases, estas ecuaciones de la malla puedo escribirlas y al conocer la corriente de neutro, al conocer la corriente de neutro, entonces yo puedo despejar la tensión que cae en la carga, Entonces puedo calcular, ya conozco, ¿dónde está? Ya conozco la corriente neutro. Puedo calcular la corriente que cae en cada fase de la carga, módulo y ángulo. Módulo y ángulo. Eso en las ecuaciones de malla. ¿Sí? Por eso que hay que deducir las ecuaciones. Las ecuaciones no son para aprenderse de memoria, sino hay que deducir esas ecuaciones porque, como en este ejercicio, este punto n' ya no se llama n', se llama n. Era n, perdón, cuando deducimos, ahora se llama n'. No interesa, se puede llamar también n segunda, no interesa. Lo importante es que tengo que entender que cómo he deducido las ecuaciones y en base a eso formulo las ecuaciones de malla y con esas ecuaciones de malla puedo calcular los voltajes que caen en cada fase de la carga. Aquí, aquí y aquí.
¿sí? Los voltajes en cada fase de la carga. 71 voltios en una fase, 66 en otra, 71 en otra, ¿sí? Este es un sistema de 69 voltios, ¿sí? Nominal, fase neutro. ¿Qué tensión está recibiendo esta fase de la carga? En la fase A, 10 más J, 15 ohmios, la impedancia 10 más J, 15 ohmios, está recibiendo una tensión de 71 voltios, ¿sí? Un poco superior al valor nominal de 69 voltios, ¿sí? En la fase B está recibiendo una tensión menor a la nominal. Y en la fase C está recibiendo una tensión algo mayor también a la nominal, ¿sí? Pero no es sumamente preocupante el desequilibrio de tensiones, ¿no? No es muy alto, es un desequilibrio razonable, si quieren, ¿no? No es grande. Es soportable si ustedes quieren para la carga. Ahora acá he calculado las caídas de tensión. Si yo conozco la corriente que está circulando por la carga, puedo calcular esa corriente, es la misma que circula por la línea, y esa corriente me va a provocar una caída de tensión en la impedancia, ¿no? Entonces puedo calcular la caída de tensión en la carga, en cada fase de la línea, ¿sí? Puedo calcular, ¿no? Ahí está, ¿ok? Entonces, esta es la tensión BA', la tensión que está cayendo BA' en la impedancia de la línea de la fase A, 4 voltios, 3.7 voltios en la B y 6.5 en la C. Entonces, fíjense, en cada línea cae tensión, ¿no? Cae tensión. Una vez que yo tengo todo el panorama resuelto, tengo corrientes, tengo tensiones, ¿ya? Yo debería, para hacer la prueba, debería agarrar en esta malla, debería ver si sumatoria de tensiones de la fuente, ¿sí? Que es 169 voltios, ¿sí? Con el ángulo que corresponda, es igual a sumatoria de las caídas en esa malla. En cada malla puedo hacer eso. Caídas. O si quieren, delta B, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La tensión acá, módulo y ángulo, tiene que ser igual a las caídas, a esta tensión que cae en la línea, que cae en la carga y que cae acá en la impedancia según la circulación de la corriente, ¿sí? Esa ecuación debería ser igual. O si quieren, si suman todas ellas, deberían dar 0, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer esa prueba para estar seguros de que han calculado bien. Y este es el panel de resultados, ¿no? Este es el panel de resultados. O sea, si me preguntan, el panel de resultados corriente de neutro, módulo y ángulo, transcribo estos valores. Si me preguntan los voltajes que caen en cada fase de la carga, estos son los valores, módulos y ángulos. Si me preguntan cuáles son los voltajes que caen en la línea, entonces estos son los resultados, voltaje y ángulo. Este tipo de ejercicio es sumamente interesante porque nos permite apreciar y simular y conocer cómo va a operar un circuito, ¿sí? Un circuito desequilibrado, en alguna condición de desequilibrio, ¿no? Sirve para diseñar este cálculo, sirve para planificar, sirve para operar, sirve para mantener, sirve para encontrar alguna falla o algún error de operación, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante ese tipo de análisis de circuitos completos, ¿no? Donde tenemos representada la fuente y la carga. Muy bien. Ya es 21:44. Vamos vamos a mantener, continuamos con la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden abrir su micrófono y realizan la pregunta o la duda. Adelante, estamos para
para responder y atender estas consultas. Bueno, creo que no tenemos consultas. Voy a quitar la presentación. Obviamente vamos a compartir el PDF de los ejercicios que hemos resuelto en la clase, ¿no? En el Classroom, en la clase, para que ustedes la puedan descargar, la puedan consultar cuando gusten. Es deseable que entre hoy día y mañana vuelvan a hacer los ejercicios. Les recomiendo fuertemente, si ustedes quieren, les recomiendo que vuelvan a hacer estos ejercicios, estos 5 ejercicios, vuelvanlos a hacer de manera detallada, por un método, por otro método, por un cálculo, de otra forma, vean ustedes, y les tiene que salir lo mismo. Hagan ese esfuerzo y va a ser importante para continuar, ¿no? Los aprendizajes. Mañana vamos a publicar otros ejercicios y ya pues ustedes van a estar con más destreza para resolver cualquier tipo de ejercicio y por supuesto prepararse para el examen que va a ser la siguiente semana, ¿no? Entonces, creo que no tenemos ninguna consulta. A ver, vamos a revisar el chat si tenemos alguna pregunta. Ya. De todos modos, a Víctor Hugo dice, estaba consultando, bueno, a primera hora, si podemos volver a explicar los ejercicios. Sí, en realidad nunca hemos explicado estos ejercicios, ¿no? Los estamos explicando hoy día. Sí los habíamos mostrado en la anterior clase, pero no los habíamos desarrollado. Hoy día los estamos desarrollando. Entonces, espero que ya Víctor Hugo haya podido entenderlo, haya podido entender estos ejercicios, ¿no? Lo importante acá, evidentemente, está ahí toda la información, está fresquita, es que ustedes los vuelvan a hacer hasta mañana, ¿no? Y bueno, si mañana tienen todavía alguna consulta, con todo gusto vamos a conversar. Y si no, vamos a ir avanzando con otro tipo de ejercicios, que es lo que vamos a disponibilizar mañana. Además, mañana nos vamos a dedicar también, al final de la clase, vamos a dedicarnos a atender consultas. Si mañana tenemos consultas respecto a las tareas, a los trabajos especiales que estamos desarrollando con algunos alumnos,